eta hasiko gara ja gaurko osoko bilkurarekin. Beraz, lehen puntuarekin hasten gara. Lehen puntua, 2018 irailaren 21 eta 27 aurreko akten onarpena bidezkoa bada. Punto número 1, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fechas 21 y 27 de septiembre de 2018. Norbaitek zeo zer aipatu nahi dau? Onartutzat emoten dira. Bigarren puntura pasatzen gara. Bigarren puntoa, Unai del Burgo García jaunak zinegotzi jabetzea hartzea. Punto número 2, toma de posesión del concejal don Unai del Burgo García. Unai del Burgo García jauna benetan eta zure ore zin egin edo hitza ematen duzu sopelako udaleko zinegotzi karguaren betebeharrak leialki betetzea erregearekiko zintzotasunez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa bete eta beteraztea. Legeak aginduta bai. Hirugarren puntua. Hirugarren puntua, gastu orokorretako diruzaintzaren soberakinen erabilerarekiko 2018 bat bi eta hirugarren hiruhilabeteko finantzial jasangarritasunaren txostena. Punto número 3, dar cuenta del informe sostenibilidad financiera del primero, segundo y tercero trimestre del 2018 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales. Bueno, hau ja bere komisioan emon zen honen berri, beraz hurrengo puntura pasatzen gara. Laugarren puntua, udal ordenantza hasiera batez onartzea bidezkoa bada. Gaia, aurretiazko udal lizentziari gabe hirigintza ekintzak eta hirigintza kontsultak egiteko eta hirigintza informaziora sartzeko ahalmena ematen duen aurretiazko komunikazioak. No soy la traducción. No lo sé, no soy nada. Habéis mirado... Seguimos. Bai. Laugarren puntoa. Udal ordenantza hasiera batez onartzea, bidezkoa bada. Gaia, aurretiazko udal lizentziari gabe hirigintza ekintzak eta hirigintza kontsultak egiteko eta hirigintza informaziora sartzeko ahalmena ematen duen aurretiazko komunikazioak arautzen dituen udal ordenantza. Punto número 4, aprobación inicial si procede de la ordenanza municipal reguladora de las comunicaciones previas que facultan para la ejecución de actos de naturaleza urbanística sin licencia municipal previa y de las consultas urbanísticas y acceso a la información urbanística. Puntu honetan, lehenengo eta behin puntuaren eztabaidatzea ratifikatu behar da, egon zan komisio informatiboan esan diktaminatu, beraz, bozkatu behar dugu ia puntua tratatzen den edo ez. Beraz, puntu hau tratatzearen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Bale, gehiengo osoa emondanez, puntua eztabaidatuko da. Feliz? Bueno, es el asunto que por lo que hemos visto, se trató en la comisión, pero por olvido mío, no se sometió a votación y ese es el motivo por el que hemos tenido que someter a votación ahora si introducíamos el punto o no. Fundamentalmente, tal y como en la comisión explicaba, es una modificación que queremos hacer o que presentamos al Pleno para su aprobación de la ordenanza urbanística en dos vertientes. Por un lado, para facilitar el trámite administrativo, prácticamente es eliminar el trámite administrativo para las licencias de cuestiones pequeñas. Hasta ahora, cualquier obra que se fuera a realizar, bien sea en el propio domicilio, pues el cambiar las ventanas, el alicatar una pared, tenía que someterse a solicitud de licencia
los servicios técnicos municipales tenían que revisar si aquello era correcto y después dar la licencia. Eso, aunque habitualmente se suele hacer de una forma bastante rápida, una semana, 10 días, como mínimo, solía tardar. Y, por otro lado, siempre estábamos sometidos a la problemática de que el técnico que tuviese que realizar ese trabajo pues también está de vacaciones o está de baja. Bueno, al final, lo que pretendemos es que en el momento en que el ciudadano solicite la licencia y aporte la documentación suficiente, ya por el simple hecho de haberla solicitado, ya la tiene autorizada. Y si hay que hacer una revisión de la obra que se ha realizado con esa licencia, será a posteriori. Hasta ahora era previa, en adelante será a posteriori. Fundamentalmente, repito, lo que se pretende es eliminar el trámite administrativo de forma que todo sea más sencillo. Y luego tiene una segunda parte que lo que pretende es regular las consultas urbanísticas. Están proliferando y mucho las consultas urbanísticas de todo tipo, entonces lo que se pretende con esto es ordenar esas solicitudes y fijar un marco de tal manera que, por un lado, el servicio al ciudadano sea lo mejor posible y, por otro lado, también se facilite la organización interna del Departamento de Urbanismo. Eskerrik asko, Félix. Juantxu, Teresa, Jon. Arratsaldeon denori. Decir que estamos totalmente a favor de cualquier instrumento, ordenanza o herramienta que permita que las gestiones de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de Sopela, se realicen de la forma más rápida posible. Por tanto, bueno, estamos de acuerdo con una ordenanza de este tipo. Eskerrik asko. Mila esker, Jon. Manuela, ¿estás bien? Sí, ¿Más frío? no, mejor, gracias. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Sí, nosotros también estamos a favor y, sobre todo, vamos a aplicar el sentido común. Creemos que los vecinos tenemos sentido común y vamos a facilitar las cosas al ayuntamiento. Eskerrik asko, Manuela. Willy. Gure aldetik ere ez da arazorik egongo, ondo ikusten dugu arautegi honetan islatzen den irizpidea, bizi lagunari eskatzen zaizkien egin beharrekoak arintzea eta administrazioaren erantzuna bizkortzea. Beraz, ildo horretan ondo ikusten dugu eta baietz. Egia da, testu irakurrita hainbat atalekin, zalantza sortzen dira, ez da lan txikia zer diren, oraino heltzen diren, batez ere igezin elementu komunak aipatzen direnean, bateiatuak, urbideak eta gozoie pizkat mugan dauden, baina, espero dugu administrazioa egin beharreko jarrepen egingo duela, hori beste arazo badata, badugu jende nahikorik jarrepen hori benetan egiteko, baina, ikusten dugu arautegi berri honek edo aldaketa berri honek zalantzaen gainetik alde honak badituela batez ere. Comentaba que en general nos parece correcta la filosofía que se refleja en esta normativa. Por una parte, facilitar los trámites a los y las vecinas y, por otra parte, dar más rapidez a la respuesta, agilizar la respuesta de la Administración. Leído el texto en su totalidad, hay algunos temas que están ahí en la frontera entre qué es una obra menor y una obra mayor, sobre todo cuando se refiere a comunidades, ocupamientos del suelo y demás. Pero bueno, creemos que en principio para eso está la Administración, para hacer ese seguimiento con posterioridad o con prioridad. En este caso seguirá con posterioridad. Y esa es otra, A ver si el Departamento de Urbanismo tiene personal suficiente para hacer ese seguimiento, pero eso es otro debate. En principio, votaremos a favor. Mila esker, nire partetik eskarrek emotea bai idazkaritza orokorrari eta baita urbanismo, obratez eta zerbitzuetako funtzionarioei, ze ordenantza beraiek egin dabe eta uste dut oso ordenantza ona dela, eta honen bestez bozkatzera pasatzen gara. Ordenantza berriaren aldeko bozkak. Beraz, ordenantza aurrera ateratzen da, batez. Hurrengo puntura pasatzen gara. Bosgarren puntua, hitzarmenaren onespena gaia 2018-2019 eperaldirako Gaztedi Uribe Kosta egitasmoa, Uribe Kostako mankomunitatearen alde kudeatze mandatua gauzatzea.
Punto número 5. Convenio para formalizar una encomienda de gestión a favor de la Mancomunidad de Municipios de Uribe Costa para la gestión del proyecto Gastedi Uribe Costa para el periodo 2018-2019. Leire. Ai, barkatu, Naiara. Bueno, como ya lo comentamos en la Comisión de Deportes, es un programa al final que viene subvencionado desde Diputación para hacer diferentes actividades entre jóvenes. Dada la situación que tenemos en los 7 municipios, que al final no hay personal concreto para poder desarrollar este programa, se ha decidido o se ha sugerido hacer una encomienda de gestión para que la mancomunidad sea quien pueda al final desarrollar este programa. Un ejemplo claro de lo que sería una encomienda de gestión, como comenté en la comisión, sería lo mismo que hicimos para la recogida de perros. Y sin más. Mi esker. Juanchu. Teresa. Sí, yo considero que es una medida acertada porque en el devenir de los años hemos visto cómo las subvenciones que se dan por la línea de Valgastedi se quedaban prácticamente en acciones muy poco consistentes porque, claro, repartir el dinero entre tanto municipio, pues los municipios más pequeños es que se veían obligados a no hacer prácticamente nada. De esta manera se obtendrá una mayor cuantía y se puede hacer unas actividades más cohesionadas de forma que participen todos los jóvenes de la mancomunidad. Yo lo considero francamente acertado. Eskerrik asko, Jon. Bai. Lo que se nos propone es la cesión de la gestión del programa Udalgastedi a manos de la comunidad de Uribe Costa, que tiene, a través de un convenio suscrito con Diputación Foral para la realización de ciertas actividades dirigidas a la juventud. Y repito, ciertas actividades porque, preguntando por esas actividades en comisión, no parecía estar el tema del todo claro o desarrollado. Por eso, nos dirigimos a quien iba a llevar la gestión de este programa, la Mancomunidad de Uribe Costa. Hace pocos días, allí en persona, solicité la relación de dichas actividades a la Mancomunidad de Uribe Costa, representada por su concejal vocal delegada, doña Matilde Lineo, quien, por cierto, en febrero de 2017 fue nombrada vocal delegada de la Mancomunidad en dedicación exclusiva y con un salario bruto de 58.415 euros al año, una retribución mayor incluso que la del alcalde de Sopela. Pero tal vocal delegada se negó a facilitarme esa documentación que le pedía, que básicamente era muy sencilla, eran las actividades que estuvieran programando para el programa Udal Gastedi Uribe Costa. En la Comisión Municipal Informativa entendemos que tampoco se nos facilitó suficiente información. Esa información de las actividades tampoco estaba disponible en el expediente. Por tanto, a Deno Cuatera Sopela no le parece quizá lo más oportuno que encargar la encomienda de la gestión a un organismo que nos oculte información respecto a las actividades a desarrollar o las que tiene, digamos, proyectadas en el mencionado programa Udal Gastedi Uribe Costa. Por todo ello, Deno Cuatera Sopela votará en contra. Eskerrik asko, Jon. Manuela. Sí, sí que es cierto que sugiere muchas dudas esta encomienda, pero bueno, hay ayuntamientos que han aprobado este tema. Entonces, nosotros no podemos decir que no. Vamos a confiar en la buena fe de la Administración, vamos a confiar en la buena fe de la mancomunidad y vamos a creer que se pueden desarrollar programas. Nos vamos a abstener. Mila esker, Manuela. Willy. Bueno, gure iritzia eman baino lehen eta gure irizpideak edo gure bozka azaldu baino lehen gogoratu nahi dugu edo mairatu nahi dugu aurreko plenoan esandako zerbait. Aurreko plenoan EH Bilduk eta beste talde batzuek ere eskatu zuen gai hori mahai gainean ustea premiazkoa ez zelako. Orain dela hilabete bat ekarri zen gai hori ona premiazko bidetik. Eta, bueno, sekulakoak esan ziren. Si no saliera adelante la encomienda de gestión, quedaríamos fuera de la subvención de la Diputación Foral para lo que queda de este año y el que viene, y los jóvenes entre 16 y 29 años de Sopela no podrían atar a todas aquellas actividades. O sea, todo eso se nos dijo.
bakarrik eskatu genuelako hilabete bat atzeratzea. Ez da ezer gertatu, atzeratu da hilabete bat, eztabaidatu da komisioetan, irizpide edo iritsi batzuetara heldu gara, eta kitxo, ez da ezer gertatu. Hilabete bateko atzerapena ez gaitu munduko akabarera eraman. Comentaba que antes de dar nuestra opinión sobre lo que pensamos de esta encomienda y demás, sí que hace un mes se nos dijo casi que estábamos privando a los jóvenes de Sopela de toda una serie de actividades porque no aprobamos esa moción por vía de urgencia, perdón, esa encomienda por vía de urgencia, simplemente pedimos que se debatiese, se ha debatido. Printzipio zalantza ditugu beti bezala, gauza bat aurretiaz boska ematen duzunean gero ikusi behar duzu zelan gauzatzen den, nor kudeatuko ditu ekintza hauek mankomunitateak edo subkontrata batek. Dirua zertan erabiliko da, ia esateko hori guztia ez dakigula, baina bueno, hau ez da gauza berri bat, aurreko legealdian hau bezalako beste plan batzuetan EH Bilduen alkatetzan zegoela aurrera eraman dira, EH Bildu alkatetza duen udaletxetan, Sopela, zer gehiago nahi genuke guk, plentzian eta baiezko bota eman dugu, beraz, principios gu baiezko botoa emango dugu. Comentaba que en principio en planes muy similares en la anterior legislatura desde la alcaldía de EH Bildu se han llevado adelante, también en ayuntamientos en los que tenemos la alcaldía como en Plencia se está apoyando este programa. Es cierto que tenemos dudas, como todo lo que se vota siempre a priori. No sabemos exactamente cómo se va a concretar, no sabemos si lo va a llevar la mancomunidad una subcontrata, habrá cosas que nos gustarán más o menos, pero en principio bueno, es un programa que similar se ha hecho otros años y lo vamos a votar que sí, y no pasa nada en un mes. Gauzatxu bat bakarrik argitzearren, esan duguna pasadan plenoan egin zana, egida programa ja hasi dala. Gu barrika eta gu izan gara kanpoan geratu garen bakarrak, baina mankomunitateko orain ez bueno, Mati eta presidente den Anabel joan dira aldundira eta eskatu dabe ia arazorik dauzen orain kanpo gauden barrika eta Sopela bere bai sartzeko. Orduan aurreko plenoan esan zana, simplemente comentaba que es cierto lo que recalcas que dijimos en el pleno anterior, pero que también es cierto que nos hemos quedado fuera, porque el programa ya ha empezado. Es cierto que los responsables de la mancomunidad han estado con Diputación y no va a haber problema para que nos enganchemos al programa, pero que el programa ha empezado sin barrica y sin sope. Pues eso, ez dago arazorik, konpondu da. Ya que vamos a votar lo mismo, vamos a votar. Bye, venga. Sí. Gracias. En relación con lo que se acaba de mencionar ahora mismo, solo recalcar que resulta muy llamativo que sea tan difícil acceder a la información de las actividades de un programa que ya se ha puesto en marcha. Acaban de comentar que es un programa que ya se ha puesto en marcha, por lo tanto, algún contenido tendrá. Y resulta muy llamativo que un concejal que además asiste a las comisiones de la mancomunidad se le deniegue directamente información relacionada con un punto que va a este pleno y que la encomienda se supone que lo lleva la propia mancomunidad. Nada más. Eskerrik asko. Mi esker. Bozkatzera pasatzen gara, bale? Puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak. Vale. Puntu hau ere, beraz, onartuta gelditzen da. 6. puntua. Seigarren puntua, Euskaltegiko lehenagoko betebeharrak aitortzea, 71/2018 expedientea. Punto número 6, reconocimiento de obligaciones del Euskaltegi, expediente 61/2018. Aurrekoetan bezala, hoberena igual guztien inguruko azalpena emotea, eta gero banaka bozkatu beraz irakurri guztia. 7. puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea, Grupo Hatza, 71/2018 expedientea. Punto número 7, reconocimiento de obligaciones de facturas Grupo Hatza, expediente 61/2018. 8. puntua, aurrekontu gabeko zenbait fakturen lehenagoko betebeharrak aitortzea, 71/2018 expedientea. Punto número 8, reconocimiento de obligaciones de facturas varias sin presupuesto, expediente 61/2018.
9. puntua, Sopela Kosta Festetako lehenagoko betebeharrak aitortzea. A2, 71/2018 expedientea. Punto número 9, reconocimiento de obligaciones de factura de Sopela Kosta Fest, expediente 61/2018. 10. puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea. Sormen, 71/2018 expedientea. Punto número 10, reconocimiento de obligaciones de factura Sormen, expediente 61/2018. 11. puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea. Itxasleor, 71/2018 expedientea. Punto número 11, reconocimiento de obligaciones de facturas Itxasleor, expediente 61/2018. 12. puntua, lehenagoko betebeharrak aitortzea. A2, 71/2018 expedientea. Punto número 12, reconocimiento de obligaciones de facturas A2, expediente 61/2018. Emilio. Bueno, todos estos expedientes se han tratado en la comisión correspondiente a Hacienda y si tenéis alguna pregunta, algo en concreto de alguna, si no, no voy a empezar a explicar otra vez lo mismo que la comisión. Norbaitek zeo zer esateko honen inguruan, Juantxu, Teresa, Jon, Willy. Bueno, oso ondo esan duzun bezala, hilabeteak daramatzagu dinamika berberarekin, eta horregetia danak bloke moduan, pakete moduan esaten ditugu. Guk ere ez gara gehiegi luzatuko, ziur gaudelako gure aurreko interbentzioak korte pega egingo bagenu aktetan, iaia gauza bera esango genukela. Baina, bueno, berriro gogoratzea eta berriro aktan jaso dadin, hilero egoera berean aurkitzen garela, ezoikoa den ordainketa sistema bat ohikoa bihurtu segula eta salbuespen esan bertzena araua bihurtu dala. Decimos todos los meses lo mismo, pero bueno, como todos los meses viene lo mismo, que salga también todos los meses en acta. Lo que es un sistema de pago no usual se está convirtiendo en cotidiano y lo que debería ser una excepción se está convirtiendo en habitual. Dicho eso, bakarri batean aipatu nahiko genuke aipamen berezi bat, A2 enpresarena. Kritika eraikitzailea. Bueno, bai, noski, eztabaidatzeko bai, baina benetan kritika eraikitzailea esan nahi duela gure interbentzioa. Enpresa honekin, Sopelako udalak egin behar du alegin bat errotik, mosteko, eteteko dugun harremana. Enpresa honek Sopelari kostatzen zaioena ikaragarria da. Ia 70 ordu, euro orduko. Edo zein langile, baino askoz gehiago ordaintzen diogu enpresa horri edo zen gauzagatik. Eta ez dira gure hitzak. Arloko arduradunak esan da, eta ikusten du buruarekin baietz esaten duela, enpresa honek baituta gauzka. Gara enpresa honen renak. Zeo zer behar dugunean informatika arloan, enpresa honen gana jo behar dugu, eta 70 euro ordaindu orduko. Horrekin bukatu behar da. No me voy a alargar analizando una por una, porque sería interminable, como tampoco lo ha hecho Emilio, pero sí que se entienda como crítica constructiva, es decir, que como equipo de gobierno tenéis nuestro apoyo y creemos que el de más gente, pero no vamos a hablar en nombre del resto, para cortar con la empresa 2. O sea, es una empresa, y no son palabras nuestras, que nos tiene secuestrados, nos tiene rehén, son palabras tuyas. Y es que cada vez que hay que hacer algo, a nivel de informática, esta empresa nos cobra 70 euros la hora. O sea, más que lo que gana un arquitecto municipal por hora. O sea, muchísimo más. Hombre, esto hay que buscar una solución. No podemos que esta empresa tenga todas nuestras bases de datos, que cada vez queremos mover algo a nivel informático, haya que ir donde esta empresa y nos salga, nunca mejor dicho, un ojo de la cara. Entonces, bueno, pues comentar lo de esta empresa y nada más. Mila esker, Willy. Pasatuko gara bakoitza bozkatzera beraldetik. 6. puntuaren aldeko bozkak. Kontrakoak, abstentzioak, puntua onartuta gelditzen da. 7. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, puntua onartuta gelditzen da. 8. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, puntua onartzen da. 9. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. 10. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. 11. puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak,
Kontrakoak? Abstentzioak? Onartuta gelditzen da. 12. puntuaren aldeko bozkak? Kontrakoak? Abstentzioak? Onartuta gelditzen da. 13. puntuaren aldeko. Kaiate. Hamairugarren puntua, trakzio mekanikoko ibilgailuen gainezko zerga araupetzen duen zerga ordenantzaren aldaketaren onarpena balegokio. 2883/2018 expedientea. Punto número 13, aprobación si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica. Expediente 2893/2018. Vale, honen inguruan enmendakinak dauz, bata DBT-urena eta bestea Bildurena. Lehenengo sartu dana Bildurena izan da, beraz, prozedura da lehenengo enmendakinak debatitzea, eta gero onartzen badira testua osotasunean. Beraz, Willy? Bueno, Bilduk aurkeztu duen emendakina azken urte hauetan aurkeztutokoaren ildotik doa nahiko antzeko izan daiteke. Gure ustez gehien kontaminatzen duten autoek, potenteagoak diren autoek karga fiskal handiagoa eduki behar dute. Zentzu horretan, proposatzen dugun epigrafeak eta igoerak handaude emendakinak, emendakinan guzti banatu zaizuelakoan nago, eta izango litzateke 4., 5. eta 6. kategoriatako autoen tasa igotzea. Zergaitik esan dut, gehien kontaminatzen dutelako eta potentzia gehien dutena direlako. En principio, hemos de 6 grupos que hay de potencia de caballos fiscales de los autos y vehículos del municipio, aumentar la cantidad en el 4, 5 y las categorías 4, 5 y 6, porque son los autos de mayor potencia y son los autos más contaminantes. Entonces, nosotros proponíamos en esas 3 epígrafes aumentar la cantidad. Y esa es la enmienda que se ha pasado. En el resto, bueno, la podemos valorar en general, pero bueno, con muchas cosas estamos de acuerdo. Mi esker, eztabaida talera pasatzen gara. Juantu, Jon, Manuela, Teresa, perdón. Teresa. Bueno, la enmienda que presenta Bildu, bueno, digamos que me parece en cierta medida razonable, aunque en algunas cuestiones creo que habría que tener en cuenta que no siempre tener un coche de muchos caballos fiscales significa que tengas más dinero. Entonces, porque yo he estado estudiando un poquito cómo está el mercado de coches de segunda mano y hay mucha oferta de coches más baratos que son de más caballos fiscales precisamente porque consumen más. Entonces hay muchas personas que necesitan un coche para su trabajo, para su vida diaria, que no pueden acceder a un coche nuevo y se ven obligadas a comprar un coche de segunda mano y los más baratos, digamos más asequibles, están eso. En ese sentido, bueno, las subidas que se proponen tampoco son muy exageradas, están entre los 9 y los 13 euros y bueno, mantener igual los 3 primeros epígrafes supone un decremento en la recaudación, pero bueno, con la buena noticia que hemos visto en la prensa sobre los ingresos de Udalkutxa, digamos que bueno, no lo veo mal, o sea, no voy a impedir que salga adelante esta enmienda. Mi esker. Bueno, guri enmienda. No, simplemente decir, bueno, compartiendo los criterios. Willy, me toca. Me toca a mí. Esto ya sabes, hasta que se complete la rueda. Ez gu printzipioz enmendakinaren kontraz gauz, beraz baimenduko dugu enmendakina aurrera ateratzea eta gu abstenituko gara bozka honetan enmendakina aurrera ateratzeko. Orain bai. Bale, parkatu lehen aurreratzea. Ez, komentatzea, 3 epigrafe hauek ematen du erdia, baina dela sopelan dauden kotxen 10%. 90%-ari ez diogu ezer egiten. Zehaz mehatz, 6. epigrafea ez da etzen kotxen autoen 1%, o sea, 0,7. Comentaba que, bueno, que esta enmienda que presentamos afecta al 10% de los coches de Sopela. O sea, el 90% no le afecta para nada.
al 90%. Y, de hecho, en el epígrafe 6 no llega ni al 1% de los coches de Sopela, al 0,7%. Vamos, estamos, creo que, metiendo bastante bien el bisturí en donde están los coches unos y otros. Mi esker Willy, norbaitek zeo zer esan nahi dau, edo bozkatzera pasatzen gara. Vale, bozkatzera. Emendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Repetimos. Digo, se me ha pasado al otro lado. Emendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Vale. Emendakina onartuta gelditzen da. Eta beraz testura gehitzen zaio. Bestaldetik, DBT-uren emendakina ere daukagu. Beraz, Jon, azaltzen diguzu mesedez. Antes de leer la enmienda, puedo leer, digamos, un comentario que es el que lo ha motivado. Es un análisis de la propuesta de modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica. En la propuesta de modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica que el equipo de Gobierno propone a este Pleno, nos alegra ver recogidas algunas de las enmiendas que anteriormente fueron propuestas por Denok Batera Sopela. Concretamente, reducir del 100% al 75% la bonificación a vehículos históricos, ya que no nos parece lo más correcto bonificar sin ninguna ponderación vehículos que en realidad son una especie de capricho. Evitar que las solicitudes de bonificación, en aquellos casos en que no sea realmente necesario, por no haberse producido cambios, tuvieran que ser presentadas repetidamente, año tras año, por los solicitantes. Esto también se ha incorporado. Sin embargo, PNV y PSOE proponen ahora una serie de modificaciones a la ordenanza en vigor que nos parecen injustas y desproporcionadas. Y las explico. Sorprendentemente, desaparece la ponderación en base a los ingresos de la unidad familiar solicitante, que anteriormente fue negociada por Denok Batera Sopela y fue incluida en la anterior modificación de esta ordenanza. La ponderación por ingresos solo ha sido mantenida en esta propuesta en las bonificaciones a las familias numerosas. También encontramos que desaparece de golpe la bonificación del 100% a los vehículos de más de 25 años, en línea de lo apuntado antes por Teresa. Anteriormente, esta bonificación también estaba afectada por la ponderación en base a los ingresos propuesta por Denok Batera Sopela para que sea más justa y proporcionada a la situación económica del solicitante. Todo esto lo voy a ilustrar con un ejemplo sencillo. Las consecuencias de que el equipo de Gobierno proponga la desaparición de la ponderación por ingresos que propuso Denok Batera Sopela. Me compro un Lexus híbrido LS500 del año 2018. Tiene una potencia fiscal de 30,35 caballos fiscales y su precio son 159.500 euros. Como es un vehículo híbrido, se bonificará al 75% los primeros 5 años. Por tanto, 75% por 5 por 330,55, que será su tarifa, resulta que el Ayuntamiento regala al propietario de este sencillo vehículo 1.240 euros. Les regala porque los deja de cobrar. Parece ser que al Ayuntamiento de Sopela le parece que hay que premiar a quien es capaz de comprar un coche así, de casi 160.000 euros. En cambio, a quienes no hayan podido cambiar de coche en los últimos 25 años y tengan un coche con un motor de gran tamaño, pongo como ejemplo un Fiat Croma, un Ford Sierra, acabo de ver uno esta tarde, el familiar Chrysler Voyager, etc. Ese motor de gran tamaño es el factor que realmente influye en la llamada potencia fiscal, que es diferente a la potencia real del vehículo. A estos, el Ayuntamiento de Sopela ha decidido darles una sorpresa, porque pasarán de pagar 0 euros en 2018 a pagar de 201 a 330 euros en 2019 y sucesivos años, a no ser que esto se modifique. Incluso los propietarios de un coche tan corriente como el Volkswagen Golf, comercializado entre 1982 y 1993, pasarán de pagar 0 euros en 2018
a pagar 142 euros en 2019. Por tanto, Denok Batera Sopela presenta la siguiente propuesta de modificación del capítulo 3, exenciones y bonificaciones, artículo 4.2, gozarán de bonificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de Sopela. 1. Primera enmienda. Volver a incorporar en el artículo 4.2, gozarán de bonificación, la ponderación de las bonificaciones que se habla en la ordenanza teniendo en cuenta el nivel de ingresos del solicitante y que en la propuesta del equipo de gobierno se pretende eliminar. De tal manera. 2. Gozarán de bonificación a unidades familiares con ingresos superiores a 3 veces el salario mínimo interprofesional, se aplicará la mitad, 50%, de las bonificaciones establecidas anteriormente. En esta incorporación, respecto a lo que anteriormente negociamos, sí proponemos subir el límite de 2,5 a 3 veces el salario mínimo interprofesional, que es más ajustado al momento actual. Si no hubiera cambios en la situación declarada, mismo vehículo ya declarado, entendemos que no debe ser necesario volver a presentar ningún tipo de documentación al Ayuntamiento, puesto que ya obra en poder de la Administración, para recibir la bonificación mínima, 50% de la máxima, contemplada en la presente ordenanza en los apartados 2A, 2B y siguientes. Segunda enmienda a la ordenanza. Sustituir, esta es muy sencilla, sustituir las bonificaciones establecidas en esta ordenanza no son acumulables en caso de que el sujeto pasivo pudiera beneficiarse de varias, optará explícitamente por una de ellas, a la bonificación del 5% de la cuota a los sujetos pasivos que domicilien el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica será la única bonificación compatible o acumulable con el resto de bonificaciones contempladas en esta ordenanza, para no disuadir a la gente de que domicilie el pago del impuesto correspondiente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Juantxu, Teresa. Bueno, yo tengo que decir que me acabo de enterar que se han presentado estas enmiendas. Veo por la documentación que tiene Emilio que se han presentado respectivamente a las 12:30 y a la 1:30 y yo hubiera preferido que hubieras dicho que he presentado una enmienda para al menos poderla estudiar. Yo comprenderás que con esto así a palo seco es posible que hay cosas que las que sí coincidimos, como con tener en cuenta los ingresos, puede que sí, pero en esas condiciones y sin haber tenido ocasión de estudiarla previamente no la voy a apoyar. Después. Eskerrik asko, Manuela. Willy. Bueno, bigarren emendakinari erantzutea alde batetik errazagoa da. 5%, uste dugu arautegi hartuta jadanik horrela dela. O sea, ya es así. Creemos, y tengo apuntado boli, no tengo el escrito literalmente, pero no son acumulables y el interesado puede escoger una de las bonificaciones y por defecto la Administración aplicará el 5%. Entonces, bueno, puede ser una redacción más o menos distinta, pero en principio la segunda enmienda como tal ya está. Y la primera, a ver, si entramos en mirar las potencialidades de los coches, las capacidades de las familias, los números de hijos y demás, desde luego todas esas medidas no facilitan para nada la gestión del ayuntamiento. Puede ser anabasa y ikaragarria. Anabasa un cajón de desastre, un follón, no me sale. Puede ser, desde luego, prácticamente ingestionable meter todas esas variables. En principio, aquí estamos mirando lo que contamina, lo que no contaminan unos coches. Estamos hablando que esas categorías superaltas que has citado no llegan ni al 1% de los coches de Sopela, con lo cual, bueno, pues nosotros en principio tampoco las vemos. En nuestro caso tampoco vemos la enmienda. Lo que hemos podido comprobar es que es difícil de gestionar, que las familias tienen serias reticencias para entregar lo que demuestra sus ingresos. Es decir, no ponen pegas para ello, no está siendo eficiente y en este caso, refiriéndonos a vehículos, pues al final entendemos que a lo que nos tenemos que ceñir finalmente es a evaluar cuál es la potencia fiscal de los vehículos, que más o menos parece lógico suponer que tiene cierta relación con la renta familiar. En cuanto al ejemplo que has puesto, me he fijado que has mezclado contaminación potencial de un vehículo con potencia fiscal, es decir, si has aludido
Sí, pero has aludido a dos criterios diferentes, es decir, al coche de 100 y pico mil euros, al Lexus, etcétera, obtiene una bonificación porque no contamina, que es uno de los objetivos. Uno de los objetivos es evitar la contaminación en las calles y fomentar la compra de coches de ese tipo. Y a lo que tú aludías acto seguido, que es la potencia de un coche, de un Ford Sierra, etcétera, o que un Ford Sierra de hace 20 años hasta ahora no había pagado este impuesto y ahora lo va a pagar, es así. Lo que pasa es que ahora en la norma ya está determinado que se considera un vehículo clásico, un vehículo histórico. Por lo tanto, que nosotros, sí se determina. De hecho, tienes que ir a tráfico a sacar la documentación, etcétera. Sí. Los vehículos clásicos no lo son por el hecho de tener 25 años. No es automático. Tienes que hacer una tramitación para ello. Sí, lo tienes que hacer. Entonces, el vehículo clásico en norma estará recogido y pagará cero, y el propietario que no entienda oportuno seguir esa tramitación y, por lo tanto, acreditar que tiene un vehículo clásico, pues no gozará de la exención que había hasta ahora. Intentaré responder y concretar varios de los aspectos. En cuanto a lo mencionado por Teresa sobre haberse presentado hoy las enmiendas, estas enmiendas en realidad, o lo que es lo sustancial de ellas, han sido presentadas y registradas en este ayuntamiento hace mucho tiempo. Lo que sucede es que esta mañana, al haberme dirigido a preguntar por qué no estaban en Gestiona, me han dicho que por haberse presentado, o así lo he entendido, de manera sencilla lo voy a explicar, por haberse presentado antes de que estuviera lanzada, por así decir, la propuesta a este pleno, no se habían admitido como tales enmiendas a la propuesta. Dicho de otra manera, nos hemos anticipado nosotros a la hora de presentarlas y registrarlas. Una vez enterado de esto, lo que he hecho es adaptarlas a la situación, a las últimas informaciones y noticias y volverlas a presentar hoy. Esa es la razón de que se hayan presentado esta mañana. De todas maneras, están en plazo, puesto que para otros muchos asuntos en este ayuntamiento ha habido enmiendas que se han presentado incluso bastante más tarde. Eso en cuanto a la presentación de las enmiendas. ¿Quién te ha trasladado eso? ¿Quién te ha trasladado eso? Yo he preguntado. Sí, pero ¿quién te lo ha trasladado? Pues he preguntado en secretaría la razón de que no estuvieran incluidas yo no estoy de Gestiona mis acuerdo. enmiendas. El expediente existía, se había pasado por comisión informativa y no veo la pega para que se hubiese incluido. Bueno, pues entonces habrá sido algún error administrativo. El caso es que no estaban. Y entonces, al detectarlo, ha sido cuando me he dirigido a preguntar. Y lo que me han aconsejado, la manera más rápida y sencilla, es volverlo a registrar, que es lo que hemos hecho. Luego, en cuanto a lo comentado por EH Bildu y también por el PNV en relación a la complicación en el caso de pedir datos a las familias sobre sus ingresos, tal como nosotros lo hemos presentado siempre o propuesto siempre, no hay absolutamente ninguna complicación, porque el que no quiera presentar sus ingresos se queda con la bonificación mínima. Es decir, los ingresos solamente se presentan para aquellos que quieren optar a la bonificación máxima, teniendo en cuenta los tramos, la ponderación de bonificaciones. Por lo tanto, todo aquel que no quiera entregar sus ingresos es libre de hacerlo y quedará con una bonificación que será menor que si los aporte justifica que realmente por situación económica los merece. Tampoco debe ser tan complicado hacerlo, puesto que este ayuntamiento lo mantiene en la ordenanza y lo va a hacer, además, cada año, con las familias numerosas. De manera que se da un agravio comparativo, puesto que a las familias numerosas sí se les pondera en 3 escalones en función de los ingresos de la unidad familiar. Y, sin embargo, vuelvo a poner el ejemplo del Lexus que he dicho, a quien se pueda permitir un Lexus no se le hace absolutamente ninguna ponderación. Eso sí, a una familia numerosa, para comprarse un coche que creo que está limitado hasta no muchos caballos fiscales, no sé si ronda del orden de 15 o 16 caballos fiscales, a esos sí, en función de sus ingresos, se le va a aplicar una bonificación u otra. Sin embargo, para todos los demás casos, no. Y para aquellos que no han podido cambiar de coche, tampoco. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nos parece que esto se puede hacer mucho mejor,
que tal y como se ha modificado la ordenanza quede injusta y desproporcionada. Y desde luego estamos radicalmente en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. ¿A quién le toca? Juanchu, Teresa, Manuela, Willy y yo mismo. Pues pasamos a votar. Enmendakin honen aldeko bozkak? Kontrakoak? Abstentzioak? Vale. Enmendakina ez da onartzen, eta beraz orain debatituko dana izango da testu enmendatua. Emilio? La modificación de esta ordenanza ya se comentó en la comisión correspondiente. Es un tema, diríamos, técnico para simplificar la labor de la norma que se aprobó el año pasado, que era bastante complicada y ha resultado muy costosa, con muchas horas y perdiendo el tiempo para muchas veces porque no se ha podido localizar a gente y demás. Entonces, se ha hecho una modificación un poquito más simple para obtener un beneficio mayor. Oso ondo. Juanchu, Teresa, Jon, Manuel. ¿Sí o no? No, vehículos todavía. Manuela, Willy. Gure emendakinarekin sartuta, eta lehen onartu da gure emendakina, gu printzipioz baietza emango diogu. Gainera, beste atal batzuk, ontzak ematen ditugu, vehículos históricos y vehículos viejos no es lo mismo, entre la inclusión de los híbridos, la bonificación a vehículos nuevos que se aplique de oficio, el tema de las nosotros en principios con la redacción que está incluyendo nuestra enmienda, la vemos positiva, por tanto votaremos a favor. Oso ondo. Testu enmendatua bozkatzera pasatzen gara. Testuaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ordenantza berria onartuta gelditzen da. Hurrengo puntura pasatzen gara. 14. puntua. Ondasun higiezinen gaineko zerga araupetzen duen zerga ordenantzaren aldaketaren onarpena balegokio. 2894/2018 expedientea. Punto número 14. Aprobación si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre los bienes inmuebles. Expediente 2894/2018. Oso ondo. Enmendakin bat ere existitzen da hemen, beraz, lehenengo enmendakina eztabaidatzera pasatzen gara. Jon? La enmienda es muy sencilla. En la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda de Euskadi, vigente actualmente, queda claramente definido el concepto de vivienda deshabitada. En su capítulo 1, artículo 3, definición de conceptos, dice: vivienda deshabitada es la que incumple su función social por encontrarse desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años, sin causa alguna que pueda justificar su no utilización en los términos previstos en esta ley y normativa de desarrollo. Sin embargo, la ordenanza fiscal reguladora del IBI de Sopela define de diferente manera las viviendas vacías o deshabitadas. Por tanto, y en coherencia con una norma de rango superior, la citada Ley 3/2015, Denok Batera Sopela presenta la siguiente propuesta de modificación del capítulo 8, recargo a bienes inmuebles de uso residencial por no constituir residencia. Artículo 10. En la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de Sopela. 1. Enmienda a la ordenanza fiscal reguladora del IBI de Sopela. Sustituir, en el punto 1, los bienes inmuebles que no constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo de terceras personas por arrendamiento o cesión de uso en el marco del programa de vivienda vacía regulado por el decreto del Gobierno vasco 316/2002 de 30 de diciembre o de otros programas forales o municipales, tendrán un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto.
Dicho recargo será exigible a los sujetos pasivos del impuesto sobre bienes inmuebles y se devengará y liquidará anualmente conjuntamente con la cuota de este impuesto. Por 1. Los bienes inmuebles de carácter residencial que incumplan su función social por encontrarse desocupados de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años, sin causa alguna que pueda justificar su no utilización, en los términos previstos en la Ley 3/2015 y normativa de desarrollo, tendrán un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo será exigible a los sujetos pasivos del impuesto sobre bienes inmuebles y se devengará y liquidará anualmente conjuntamente con la cuota de este impuesto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Juantxu, Teresa. Pues lo mismo que antes, sé que de este tema se ha hablado en comisión, se han hecho comentarios, pero visto negro sobre blanco, pues lo acabo de ver. Entonces, bueno, creo que ya en comisión comentamos que, con independencia de lo que la ley vasca de vivienda considere el tipo de vivienda, lo denomine de una manera u otra, creo que nosotros debemos sujetarnos la ordenanza fiscal a la norma foral y estar en línea con las definiciones que la norma foral nos dice que la norma foral es la que determina la fiscalidad. La ley de gobierno vasco no habla de fiscalidad, en este caso habla de posibles bonificaciones, sanciones, que en este caso creo que no le son de aplicación. Teresa. Eskerrik asko. Manuela. Sí, es que este tema es muy complejo, porque hay mucha gente que se ha quejado por este tema. Es gente que no está empadronada, pero tiene una casa en Sopela y pasa temporadas en Sopela. Entonces, esta casa no se puede denominar que está vacía, porque están viviendo, aunque ellos no estén empadronados. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente viven? Pues con los recibos de la luz, del agua. A través de estos recibos podríamos cobrarles este IBI en función de lo que el recibo de la luz y del agua y de los costes nos digan que está utilizando, ¿no? Y sin embargo, sí que hay otros pisos que están realmente vacíos, absolutamente sin vivir nadie, y se les sigue cobrando el 50% de IBI. Y creo que en este caso sí que incluso habría que cobrar más, porque no puede ser que haya viviendas vacías en Sopelana que no se utilicen absolutamente nunca, mientras que la gente que no está empadronada pero le está utilizando, sí, esta vivienda no está vacía, porque pasa temporadas. Entonces, a ver cómo podemos de alguna manera justificar que esa gente está viviendo y cobrarles en función de los costes de sus recibos. Mila esker, Manuela. Willy. Guk ez dugu babestuko emendakin hori. En principio, la norma foral permite lo que estamos haciendo en Sopela y, por otra parte, no hay incompatibilidad entre la norma foral y la ley de vivienda. La norma foral es una forma de gravar las viviendas vacías, que, por cierto, es mucho más flexible y, en cierta manera, podríamos decir, hasta más progresista, porque no hay que esperar 2 años para que una vivienda pueda ser declarada vacía, no hay que estar eso, y es hasta más progresista. El Gobierno vasco, cuando hizo la ley de vivienda, tenía otra serie de temas en cabeza, entonces, con lo cual puso más salvaguardas, pero aquí no estamos en un momento hablando de eso. Aquí hay una serie de viviendas vacías en las que no hay nadie empadronado. Entonces, no hay nadie empadronado, estamos haciendo un recargo del 50%. Este es un tema que se discutió hace 2 años, no se aplicó el año pasado porque se estaba trabajando en ese censo, creo que es así, si no me corregís, pero creo que es así, porque estuvo trabajando el año pasado en hacer ese censo, ese listado de viviendas, está realizado, es un tema que lo planteamos hace 2 años, aprovechando la norma foral, y como tal, nosotros creemos que no hay ninguna incompatibilidad y facilita mucho el poder poner esas viviendas en movimiento, aunque sean alquileres temporales, para gente joven, durante todo el año temas de estudiantes y demás, o parejas jóvenes que necesitan pisos. Es un piso que estar cerrado 11 meses o 9 meses. Creemos que un piso está cerrado 9 meses y que no se está usando, bueno, pues en principio debe tener un recargo en el IBI y ya está. Eskerrik asko, Willy. Respecto a la enmienda que nos trae, me toca a mí. Es que tú la has presentado. En este sentido, sobre la enmienda, aclarar un punto importante. Es decir, la ley del Gobierno a la que haces alusión no es una norma de rango superior a la nuestra, simplemente son competencias diferentes. Eso por un lado. Por lo tanto, no es de aplicación directa por el mero hecho de ser
una ley de gobierno. Nosotros las leyes que nos afectan, o las normas, mejor dicho, que nos afectan, son las normas forales de cada uno de los territorios históricos en materia impositiva. Por lo tanto, esas normas ya marcan cuál es la definición de vivienda vacía para los supuestos que ellos determinan, y puede ser diferente porque es una normativa fiscal a la que el Gobierno determine para una normativa que afecta a vivienda, porque es ley de vivienda. Entonces, no es aplicable, no es similar y son competencias absolutamente diferentes. Luego, Manuela, en cuanto a lo que tú decías de lo de gente que pasa temporadas en una casa, bueno, el padrón, ¿sabes lo que dice? El padrón dice que tú tienes que estar empadronado donde estás viviendo. Si tú estás en Sopelana temporadas y no estás empadronado, para el ayuntamiento no estás viviendo. Y además estás incumpliendo la ley. Si estás viviendo en Sopelana en ese piso, te empadronas y asunto solucionado. Lo que pasa que a mí me resulta curioso, en ese sentido, lo que tú dices es, oye, hay gente pues que, yo qué sé, vivirá en Bilbao o donde sea y pasa aquí unos meses y que entonces está exento. Entonces, ¿qué consideramos? ¿Que tiene 2 viviendas habituales? Aquí tiene un gasto, esos meses que vive aquí estos fines de semana, en Sopelana consumen, luego hay que tenerlo en cuenta también. Pero no Quiero estamos valorando eso, además esto no es debate. Ya. Es decir, luego ya en la vuelta me puedes responder. Pero es que no se trata de eso, se trata de si la vivienda se está utilizando como vivienda habitual o no se está utilizando como vivienda habitual. Si es la vivienda habitual, pues alguien tiene que estar empadronado. Y es así de simple. Que no digo que sea justo, pero es así de simple. Entonces, el resto de viviendas en las que alguien pase 3 meses, 4 meses, 5 meses, no es vivienda habitual. Les guste a esas personas o no les guste, y te aseguro que a mí también me consta que hay gente a la que no le gusta, pero bueno, a mí tampoco me gusta pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica y lo pago. Es decir, no se trata de que les guste o no, sino de que la norma lo recoja o no. Por lo tanto, veo harto complicado poder hacer algo en el sentido que tú dices, porque ya entraríamos en el debate de cuánto recargo tiene si pasa un mes, cuánto si pasa 2, cuánto si tiene 3, y eso no es viable. Y honestamente, el recargo en el IBI, que tiene un rango, y aquí hemos elegido el 50%, pues bueno, yo creo que es un gasto a priori para personas que tienen más de una vivienda, a priori asumible. Es decir, que hablamos de IBIs de 100 y pico euros. Es decir, que tampoco es algo, desde un punto de vista recaudatorio, pues excesivamente severo. Por otro lado, partidos que nos trasladáis, que sois de izquierdas, entiendo que hacia donde queréis virar la política fiscal es hacia poder recaudar más para poder utilizar ese dinero en más políticas sociales, con lo cual yo, en este sentido, al margen de que a mí me guste la norma más o menos, creo que con el espíritu de la norma nuestra ordenanza está perfectamente encuadrada. ¿Vale? Segunda ronda. John. También, como antes, varias puntualizaciones. En comisión también se nos ha dicho, se nos ha explicado cómo este aspecto o un aspecto similar se puede recoger perfectamente en la ordenanza. Es decir, lo mismo que se ha hablado antes de que la ordenanza fiscal que nos es propia y la ley de vivienda no son incompatibles, tampoco es incompatible, igual que se ha recogido en varios apartados de esta ordenanza del IBI, determinadas exclusiones, matizaciones o casos particulares. Por lo tanto, el caso este de no encontrarse desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años, que supongo que los legisladores lo han pensado con mucho detenimiento para establecerlo en la Ley Vasca de Vivienda, evitaría muchos problemas y se puede recoger, es posible recogerlo en nuestra ordenanza. ¿Y por qué digo evitaría muchos problemas? Porque yo, desde luego, no termino de ver en qué es progresista que toda la gente que, como bien se ha apuntado antes, está obligada a empadronarse donde reside más tiempo al año, es decir, que cualquier persona que pase 4 meses en Sopela, en una segunda residencia, le vamos a cargar el recargo del IBI a su vivienda. Eso realmente, y además, como os ha dicho, no es ni una maravilla en recaudación,
ni básicamente va a hacer que esa vivienda esté en el mercado. Quien tiene una segunda residencia en Sopela y viene aquí 2, 3, 4 meses al año, no la va a alquilar el resto de los meses por tener ese recargo. Luego, esa especie de impulso al alquiler no se va a conseguir. Solamente se va a conseguir gravar a todas esas personas que tienen una segunda residencia en Sopela con este recargo. Eso, desde luego, a mí no me parece que sea una medida progresista. Teniendo en cuenta, además, que no es difícil incorporar lo que legisladores, que entiendo yo que han dedicado suficiente tiempo, han pensado ya y lo han incorporado a una ley tan importante como la Ley Vasca de Vivienda. Esto nos evitaría toda esta serie de problemas y de enfados y, sin embargo, sí que continuaríamos teniendo el recargo, que no nos parece adecuado, el recargo nos parece adecuado a lo que son viviendas que recurrentemente, año tras año, están vacías en Sopela. Esas viviendas sí tendrían el recargo. Lo que no tendrían recargo serían las segundas residencias de un montón de gente que en Sopela y en muchos otros pueblos decidió invertir su dinero, pues igual en tener una casita o un pisito de veraneo. Eso es todo. Mila esker, Juantxu, Teresa, Manuela. Sí, bueno, es que a lo mejor no me he expresado bien, pero quiero decir, es que a lo mejor lo que está mal es la ordenanza, porque lo que es injusto, lo que no es justo, es que esas viviendas que están completamente vacías, que no se utilizan absolutamente para nada y llevan años vacías, paguen un 50%. O sea, quiero decir, eso es muy poco dinero. O sea, no se puede tener una vivienda vacía y pagar solamente un 50%, mientras que las otras viviendas seguramente no están vacías. No están vacías, aunque la ordenanza diga que están vacías, pero no están vacías porque están viviendo. Luego, son dos cosas totalmente diferentes. Es que ricasco, Manuela. Willy. Bueno, un piso que está vacío, que es una segunda residencia vacacional. El ayuntamiento no puede cobrar un IBI un 50% recargado. ¿De qué estamos hablando? O sea, que no estamos hablando de una necesidad básica, estamos hablando de un piso vacacional, bien, con muchos esfuerzos, no sé qué. Antes hablábamos de un Lexus de no sé qué, que vale más que una casa, y estábamos planteándonos 10 euros arriba, 10 euros abajo. Vale, estamos hablando de una casa, está 9 meses vacía, 9, si no son más. O sea, no hay nadie, erroldatuta, ez dago inore, izena emanda herria, no hay nadie empadronado, perdón, no hay nadie empadronado en el pueblo. Viene una casa que lo utilizan 3 meses al año, en el mejor de los casos, que hoy en día 3 meses de vacaciones, yo tampoco sé muy bien quién los tiene, vamos, para estar así. A ver, es un recargo, nada más, es un piso que está vacío 9 meses. No le estamos mandando a las galeras a nadie. Simplemente que está 9 meses y que pague un recargo del 50% del IBI. Bien, pues es que básicamente estamos bastante de acuerdo. En principio, lo que tú aludes que los legisladores se lo habrán pensado bien, ten en cuenta que ahora tú eres legislador, ¿eh? Es decir, que nosotros también nos lo pensamos. El ayuntamiento, en su capacidad normativa, no son leyes, pero tenemos capacidad normativa y, por lo tanto, también regulamos, lo pensamos, los técnicos lo analizan y también nos asesoran. De hecho, la ley a la que hace referencia, tengo mis serias dudas de que esté muy bien pensada, porque creo que se mete en jardines que no son de su competencia, sino que son competencia de normativa foral, no de normativa de la comunidad autónoma. Lo que comentas tú del 50%, que es poco, es el máximo que permite la norma, Manuela. O sea, aunque quisiésemos cobrar un 200%, la norma solo nos permite un recargo del 50%, y yo en esto sí que entiendo que ese es progresivo en la fiscalidad, por un motivo simple, es decir, tú acreditas mayor patrimonio, por lo tanto, se te supone mayor riqueza, bien a través de patrimonio o bien a través de renta. Yo no me voy a poner aquí a valorar si ese patrimonio ha llegado a través de herencias, por tu propio esfuerzo personal, etcétera. Pero obviamente tienes un patrimonio a la que otras personas no tienen acceso, una segunda vivienda con mucho esfuerzo sí, pero no todo el mundo lo ha podido tener, ¿vale? Entonces, sí está justificado que si tú acreditas una mayor renta, un mayor patrimonio, pues haya un pequeño recargo en algo que no estás utilizando como vivienda habitual. Más allá de que nos guste o no, pero tiene una justificación
que es entendible, ¿vale? Entonces, yo sí creo que como medida fiscal es progresista, me guste o no, y no voy a valorar si me gusta o no, pero es progresista porque acreditas unos medios que otras personas no tienen. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que se ha presentado es absolutamente justo, creemos que también está incardinado con las necesidades de Sopela y vamos a mantenerlo, lógicamente, y votar en contra de la enmienda. ¿Vale? Y con esto no sé ni dónde estoy. En la enmienda, ¿no? Vale. Pues enmendakinaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, enmendakina ez da onartzen. Eta orain testua enmendakinik gabe eztabaidatuko dugu. Emilio? Bueno, esta modificación se presentó ya en la comisión pertinente, que viene de la comisión anterior, por una exposición de la interventora, y lo mismo que lo de coches, pues se ha tratado de simplificar un poquito el tema, pues porque se ha dedicado muchas horas y no tiene ningún sentido esa dedicación para el objetivo final de ello. Eskerrik asko, Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Muy rápido, que si no, no están las 12 de la noche. Digo, estamos de acuerdo en que se mantiene el gravamen del 2017, por tanto está congelado, no ha habido subida y lo vemos correcto. Vemos también que la bonificación del 50% a las VPO se aplica de oficio, con lo cual no tenemos ningún problema en ese aspecto, todo lo contrario, nos parece bien. Y la incorporación de la exclusión del recargo del 50% que hemos comentado antes, también lo vemos positivo, por lo tanto votaremos a favor. Pues sin más preámbulos, vamos a votar. Ordenantza berriaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, vale. 14. puntua ere onartuta gelditzen da. Argibide sustapen eta kontrol atalera pasatzen gara. 15. puntua, presazko mozioak halakorik bada. Punto número 15, mociones de urgencia si las hubiera. Venga, presazko mozioarik ez, venga, hurrengo puntura. Hurrengo puntura. 16. puntuan, jarraian agertzen diren alkatetza dekretuen berri ematea. Punto número 16, daciones de cuenta los decretos de alcaldía siguientes. Bueno, berri ematea da, norbaite galderaren bat. Ez, venga. Bai. Galderak ez, baina bi aipamen. Zehaz mehatz, 16B eta 16C. Daciones de cuenta, verás el expediente 2808-2018, decreto 2018-1728, y luego el 1745. Bueno, lehenengoan, 16B, harritzen gaitu, hainbat gauzak bera egin dutela. Nos sorprende que algunas partidas causen baja y están la mayoría relacionadas con temas medioambientales como la recogida de papel, la mejora ambiental que tiene que ver con la famosa subvención aquella que se denegó, temas de jardinería, suministros, plantas 60.000, que todo esto sea minorizado, y nos preocupa sobre todo también que la subvención a la mujer haya quedado desierta. Esto merecería una autocrítica por parte de todos, con lo cual ahora esa partida como tal desaparece y por eso está en esta modificación presupuestaria. Nos preocupa y nos lo tendríamos que presentar todos, esos 12.000 euros, pues que cause baja a las eso. 8. Por otra parte, en contraposición
Aumenta la partida de tratamiento de residuos, con lo cual es un indicador claro de que en este pueblo reciclamos muy poco, de que pactos o acuerdos que había para fomentar el reciclaje en anteriores legislaturas y en anteriores años presupuestarios no se han llevado adelante. Entonces, ese tema nos preocupa y, como tal, lo queríamos constar. Respecto a la modificación 16C, creemos que no puede pasar sin que en el Pleno se cite. ¿Puedo seguir, no? Sí. Creemos que no puede pasar sin que en el Pleno se cite que la modificación 16C hay 411.000 euros para construir el vial de Osteico. El vial de Osteico que, sin pasar por debate, al menos en Pleno, sin pasar por debate por ningún sitio, por una modificación presupuestaria totalmente legal, que no ponemos ninguna duda que se puede hacer, se está dando vía libre económicamente a una infraestructura que es muy importante para este pueblo, su construcción o su no construcción, porque depende que este pueblo pueda acabar ahogado en un problema de tráfico y entonces, como tal, queremos que conste aquí nuestras reticencias a esa modificación presupuestaria, que repetimos, es legal, pero se consume el 50% de la capacidad de modificación presupuestaria que tiene Gonzalo Hermosilla como alcalde, y se lo consume un vial al hospital que es cuestionado porque no da solución, en nuestra opinión, a los problemas de tráfico de Sopela. Es que ricasco, en cuanto a la subvención que se reduce, es una subvención porque nadie concurre. La de mujer libre concurrencia, nadie concurre, por eso se ha podido... No es crítica. Ah, vale. No, bien. Hay Autocrítica, otras... no es sí, crítica. Es, autocrítica. Al final, ahí a las nominativas sí que hay, pero a las de libre concurrencia no acude nadie. En cuanto al vial de Osteico, que no carretera al hospital, porque, como hemos repetido bastantes veces, el objetivo principal es que dé acceso a la UE 12.1, que, como alguna vez he recordado, el propio EH Bildu llevó en su programa electoral el desarrollo de esa unidad de ejecución en las elecciones del 2011. Por lo tanto, a mí, si alguien es capaz de explicarme el desarrollo de la unidad de ejecución 12.1 sin ejecutar ese vial, pues yo estaré atento y evitaré el gasto de los 400 y pico mil euros. Si nadie me lo puede explicar, pues me gustaría entonces saber qué criterio ha seguido EH Bildu, es decir, quería desarrollar la UE 12.1, pero no quiere hacer la carretera que da acceso a la UE 12.1. Por lo tanto, ahí existe una incongruencia. Nosotros queremos desarrollar la UE 12.1 y para hacerlo hace falta hacer esa carretera. Entonces, es algo que es positivo para Sopela, es algo que es positivo para el empleo en Sopela, porque habrá empresas que se establezcan en esa zona, y creemos que es algo que ayuda a avanzar al municipio. Por otro lado, en cuanto al caos de tráfico, pues hombre, no sé, si tuviese que existir caos ya existiría, porque en este momento, es decir, si asumiésemos, que no lo hacemos, pero si asumiésemos que ese vial es para que vayan coches hacia el hospital, asumiremos que ahora están yendo por otra ruta, y la otra ruta es la calle Sabino Arana. Si en la calle Sabino Arana el vial está siendo capaz de absorber ese tráfico y sin generar problemas, más allá de que cuando las ambulancias pasan a veces hacen ruido y es incómodo, pero en cuanto a intensidad del tráfico no está siendo problemático, pues hombre, suponer que lo contrario sería una catástrofe, pues creo que va justo en el sentido contrario a la lógica. Si con un vial somos capaces de absorber el tráfico, con dos viales y, por lo tanto, con menos tráfico por cada uno de ellos, pues sería más fácil que ese tráfico llegase a donde está vuestra obsesión en este caso, que es el hospital. Hombre, dejarme echar alguna pullita, coño, que se está acabando el pleno y si no... Entonces, la intención única de este grupo es que la unidad de ejecución 12.1 se desarrolle. ¿Por qué? Porque lo llevamos en el programa electoral, llevamos que ahí se puedan instalar empresas y es imposible que empresas se instalen si lo que tienen entre la carretera y las empresas es campa. Entonces, o se les da acceso o sería imposible. Y creo que en ese desarrollo, al parecer, al menos en el 2011-2015, PNV y Bildu estaban de acuerdo, aunque por algún motivo en el ayuntamiento se paró ese desarrollo. Bueno, pullitas nos podemos dar todos. Yo creo que tengo por aquí apuntado
que a don González Morsilla le parece patético que tenga que utilizar tiempos pasados para justificar su gestión. Eso es una frase que no es mía, creo que es una frase tuya criticándonos a otros cuando hemos utilizado temas pasados. Bueno, estás justificando tu gestión en un tema de hace 8 años, o sea, del 2011 por lo menos, cuando el hospital fue dado el visto bueno en el 2010 y nadie sabía las repercusiones que podía tener. Por otra parte, bueno, pues tus apoyitas también, lo consideras lo que quieras, el acceso al hospital, pero bueno, si entre la Ley de Vivienda Vasca y la norma foral, no sé si había incompatibilidades o no, yo no sé lo que habrá entre la Diputación de Vizcaya, pero el diputado señor Pradales recuerda que los accesos al centro hospitalario son responsables de los ayuntamientos de Urduliz y Sopela, que la Diputación cedió las travesías a los ayuntamientos, que la Diputación no tiene competencias, ya que la vialidad necesaria fue diseñada por el Gobierno vasco en coordinación con los dos ayuntamientos y que Sopela lo ha bloqueado. Ese es el tramo que Sopela bloqueó, según el señor Pradales, que no sé si tiene mucho que ver contigo, sí es un acceso al hospital. Sin más, nosotros ahora no hemos planteado el tema de discutir al hospital, sino que queremos poner de manifiesto en un pleno que por una modificación presupuestaria legal, que conste que es legal, no lo cuestionamos nunca, se está haciendo una inversión muy importante y muy significativa. Bien, pues en este caso el señor Pradales y yo creo que nos parecemos en que somos morenos y supuestamente del mismo partido. Más allá de eso, creo que el señor Pradales debería dedicarse a gobernar en lo que es su ámbito, que es la Diputación Foral, y dejarnos a los que gobernamos en el ámbito municipal nuestra competencia, ya que me parece que o la desconoce o debería de volver a profundizar en ella. En este caso, ese vial es un sistema local, no tiene nada que ver con el hospital. Quizá el señor Pradales sepa algo más que yo, pero bueno, ese vial lleva diseñado desde el año 98 y el hospital desde bastante más tarde. Por lo tanto, yo no sé si el Gobierno vasco habló o no habló con este ayuntamiento, porque yo no estaba y no puedo decir ni una cosa ni la contraria. Lo que tengo claro es que a esta corporación lo que le interesa es que se desarrolle la 12.1. Y el resto, creo que el hospital tiene garantizada su vialidad. Es más, en la zona del vial de Osteico habréis visto que se han puesto ya medidas correctoras para la velocidad del tráfico. O sea que no sé yo si las ambulancias les apetecerá mucho pasar por ahí, salvo que sean ambulancias voladoras. Por lo tanto, no es nuestra intención solucionar ese problema en este momento, sino permitir que una zona industrial y que por lo tanto puede generar puestos de trabajo se desarrolle y se desarrolle de una manera racional y razonable. Vale. Eta honen bestez, pasatzen gara Hamazazpigarren puntura. Hamazazpigarren puntua. Erregu galderak eta mozioez erabakigarriak. Erregu eta galderak. Manuela Ruiz Andrearen idazkia gaia udaleremuan publizitate sexista. Punto número 17. Ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Ruegos y preguntas. Escrito de doña Manuela Ruiz, concejala no escrita relativo a publicidad sexista en el ámbito municipal. Manuela, todo tuyos. Mila esker. Bueno, presentamos esta moción relativa a publicidad sexista en ámbito municipal. Presentamos esta moción a raíz de llevarla en otros municipios y al prohibirse la publicidad sexista. Manuela, es ruego, ¿eh? Es un ruego. Ah, ¿no está como para votar? No. ¿Y por qué? Hombre, pues por el propio texto. La concejala solicita al Pleno Municipal que se modifique tal, que se adapte tal. Pero esto es una moción en toda regla. Pues no sé con qué Otra criterio. cosa es que tú entiendas que no es una moción, pero nosotros entendemos que es una moción. De hecho, le hemos presentado tal cual en otros ayuntamientos y entra como moción. Pues me imagino que... Exactamente igual en otros ayuntamientos. Pues me imagino que los alcaldesas, es una secretarias... moción de compañeras de Podemos que han aceptado en otros ayuntamientos y en este no. Pues no entiendo por qué. Y te repito, pues que los alcaldesas, secretarios, secretarias de esos ayuntamientos serán más laxos. En función. O sea, serán más laxos en cuál es la interpretación de lo que es una cosa u otra. Nosotros hasta ahora, todo lo que ha ido en el orden del día se ha ajustado a derecho y se ha metido en el punto que le correspondía. Y esto, vamos, bueno, pues entonces, claramente es un ruego. Entonces, lo que voy a hacer es no leerla, hablaré con la secretaria para ver cómo podemos meterla como moción, como hemos hecho en otros ayuntamientos.
Entonces, Perfecto. Estoy seguro que te ayudará con eso placer. es, inestimablemente. No tengo la menor duda, en absoluto. O sea, no lo pongo ni lo cuestiono en ningún momento. Por supuesto, porque es secretaria de todos los ciudadanos. Entonces, bueno, yo creo que sí. Quiero decir... Te equivocas bastante. Quiero Manuela, te equivocas bastante, y hacer ese tipo de comentarios en un pleno en el que se graba me parece... Vamos, Quiero decir, la secretaria municipal como la interventora municipal son dos habilitadas nacionales, que no sé si sabes lo que es eso. Sí, sé, sí. Vale, pues parece que no lo sabes. Tienen sus funciones, Bien. que no son precisamente a las que tú aludes, y te pediría un mínimo de respeto. Bien. Pero quiero decir también que la secretaria se debe a los concejales y a... La secretaria se debe a las funciones que tiene asignadas en un Real Decreto. Sí, ¿Vale? sí, pero si Pues los léete el Real Decreto. Sí, pero si los concejales y después, necesitamos ayuda para léete el introducir una Real moción, Decreto, léete claro. el Real Decreto y después interpretas si tiene obligación o no la tiene. Y si lo hace porque entiende que te puede ayudar de manera particular y no porque tenga esa obligación, Bueno, Manuela? Bueno, entonces dejamos esta moción para meterla para el mes que viene y con la inestimable ayuda de la compañera Laura. Es que ricasco. ¿Eres compañera mía también? No sé si alguien tiene algún ruego o pregunta. Bye. Como en otras ocasiones, traemos una serie de ruegos y preguntas que luego facilitaremos por escrito. La primera es en relación a los presupuestos participativos 2019. Ya hemos preguntado en varias ocasiones a varias personas en este ayuntamiento, en comisión, por los presupuestos participativos 2019 que se realizaron entre el 5 y el 19 de julio de este año. Y como no se nos ha sabido responder, trasladamos estas tres preguntas fundamentales a la empresa a quien se había encargado el desarrollo del proceso. Las preguntas son: 1. ¿Cuál es el motivo de que este proceso de presupuestos participativos 2019 haya sido anunciado a vecinos y vecinas y asociaciones de Sopela el mismo día de inicio del plazo para participar? ¿Por qué no ha sido anunciada la puesta en marcha de este proceso con al menos algunas semanas de anticipación? 2. ¿Cuál es la razón para que el plazo de participación se haya limitado a tan solo 2 semanas, del 5 al 19 de julio, solo 11 días laborables? ¿Por qué no al menos un mes para participar? 3. ¿Por qué motivo se ha elegido precisamente el mes de julio para realizar este proceso participativo? Estas preguntas las dirigimos a la empresa encargada porque así se nos dijo en este ayuntamiento, que se habían seguido las directrices de la empresa que era especialista en este tipo de procesos. Sin embargo, la empresa nos ha respondido lo siguiente: entendemos que las preguntas que nos están trasladando son temas que deben ser tratados en las correspondientes comisiones municipales, plenos o en otros ámbitos municipales donde se debatan este tipo de cuestiones. Suponemos que habrá un expediente abierto por el propio ayuntamiento y es responsabilidad del equipo de gobierno responder a las dudas o preguntas que puedan tener los grupos de la oposición en los citados ámbitos. Pues no hemos sido respondidos. Y traemos también, que es un poco lo que solicitamos en este turno de ruegos y preguntas, que estas preguntas sean respondidas. Y para complementar, traemos, por ejemplo, en Abanto y Ciérvana, que también ha realizado, por coger un municipio, que también han realizado un proceso de presupuestos participativos recientemente, pues ha publicado en su web, al día siguiente de finalizar el plazo de entrega de propuestas, todas las propuestas presentadas. Todavía aquí estamos por ver las propuestas presentadas en el proceso de presupuestos participativos que ya se hizo el año pasado. No hemos visto esas propuestas. Solamente han aparecido en Sopela Gurea, pues no sé, las 4 o 5 que ha seleccionado el equipo gobierno. De todas las demás no sabemos nada. El Ayuntamiento de Sopela no solo no ha sido capaz de publicar las propuestas todavía 3 meses después de haber finalizado el proceso, sino que cuando preguntamos hace pocos días cómo acceder a los resultados y propuestas en nuestra condición de concejales,
Recordemos que estas propuestas se entregaron antes del 20 de julio. Pues la teniente de alcalde de Sopela nos manifestó que desconocía absolutamente este asunto. La pregunta número 2, en relación a la modificación que hemos propuesto para la cubierta que se ha proyectado para el Parque Guernica. Eso lo hemos presentado también por registro y todavía no hemos sido contestados. En esa propuesta, Deno Batera Sopela hacía unas sugerencias concretas para evitar que sean innecesariamente talados 5 árboles del Parque Guernica para instalar la cubierta. En comisión se nos dijo que serían unos 3 árboles. Después de haber examinado el proyecto, está perfectamente grafiado la superficie que ocuparía la cubierta y afecta a una totalidad, y además creo que lo menciona el propio proyecto, de 5 árboles. Eso es porque la cubierta ocupa una superficie que a nosotros nos parece que no necesariamente tiene que ser de ese tamaño ni de esa forma. Es un polígono irregular. Si se construye un rectángulo ocupándola para cubrir la zona de los juegos infantiles, es que no se afectaría ni a un solo árbol, a lo mejor a alguna rama solo. Creemos que es un asunto que merece un debate. Es más, desde hace muchos meses, cuando estuvimos colaborando con la mejor de las intenciones con el equipo de gobierno en el asunto de los parques infantiles, parques y plazas de Sopela, pues el equipo de gobierno de PNV y PSOE se nos ha negado siempre a que pueda debatirse cuál es el parque de Sopela donde se considere más prioritario instalar una cubierta. De hecho, inicialmente todo indicaba que ese parque iba a ser Jaureguizar. En Jaureguizar se acordó que se iban a establecer una serie de reuniones con Deno Batera Sopela y con EH Bildu, pero no se ha celebrado ninguna. Además, PNV y PSOE también se han negado a poner en marcha cualquier proceso de participación ciudadana real para actuar en los parques de Sopela o en cualquier otro lugar, porque queda constatado, por ejemplo, con el hecho de que PNV se comprometió por escrito a realizar en 2017 un proceso participativo para el edificio Frontón Biblioteca y estamos acabando 2018, un año después, aún no ha sido realizado ese proceso. Además, y por último, si el equipo de gobierno hubiera cumplido su palabra de iniciar esas reuniones para diseñar los parques y plazas de Sopela que quedaban pendientes, habríamos tenido ocasión de aportarles unos presupuestos que Deno Batera Sopela consiguió en marzo de 2018 para instalar cubiertas en una zona de juegos infantiles, a decidir, incluso en el frontón rocódromo del Parque Iturrieta. Dichos presupuestos, que obran en nuestro poder, las cantidades para la cubierta de juegos infantiles... Perdón, sí, les pregunto. Correcto, termino ya. Cuestan menos de la mitad del coste contratado por este equipo de gobierno para la cubierta de Parque Guernica. Entonces, la pregunta en ese sentido es, ¿se van a posibilitar las aportaciones para las cubiertas de los parques? Porque de momento no lo hemos visto. Tercera, en relación a los planes de empleo. Deno Batera Sopela registró la propuesta de, esto es un ruego, la propuesta de que se realizara un plan municipal de empleo en Sopela en noviembre de 2017, hace casi un año. Solicitamos que Asesoría Jurídica Municipal informara la viabilidad de poner en práctica ese plan o programa municipal de empleo, similar al que pone en práctica Urduliz desde hace varios ejercicios. No fuimos escuchados, pero al volver a preguntar por este asunto, justo en la pasada comisión de empleo, la concejal de empleo nos manifestó públicamente que ella también había solicitado varias veces que se estudiara la viabilidad de un plan municipal de empleo en Sopela. Por tanto, queda claro que solo es el PNV quien se opone a que se estudie esta posible realización de un plan municipal de empleo en Sopela. Un plan que, con información reciente, para Urduliz, ha supuesto, por ejemplo, más que duplicar el número de desempleados que pueden contratar.
puesto que a los 3 puestos de trabajo que le corresponden en el Plan de Empleo Comarcal de Lanbide, el mismo plan que afecta a Sopela, se le suman otros 4 puestos de trabajo de su propio programa municipal. Además, el tiempo de contratación también es el doble en el caso del plan de Urduliz, 6 meses en Urduliz, 3 meses solo en Sopela. Rogamos, por tanto, que se estudie la viabilidad de este plan. Eskerrik asko. Ya, el plan de empleo existe ya informe, que lógicamente tendrá acceso Teresa, porque a mí se me acaba de facilitar, pero ya compartirá la información que crea oportuna. En cuanto a posibilidad de aportaciones sobre proyectos que ya están en marcha, es complicado, porque ya están en marcha, sobre los que además, no sé, yo igual entendí otra cosa, pero aquí en reiteradas ocasiones ha dicho DBTU, en este caso tú representando a DBTU, que no iba a colaborar más en el ámbito de los parques con el PNV. Si vuelves a colaborar con nosotros y a hacer aportaciones, serán tenidas en cuenta, desde luego. Y los presupuestos participativos, hay que determinar ahora cuáles son los proyectos que son técnica y económicamente viables, y entre ellos habrá que elegir cuáles son los que se pueden hacer. ¿Por qué no se ha hecho antes? Posiblemente porque, como se hizo en julio, que, no sé, discrepando de lo que dice en este caso la empresa Ibatus, nosotros informamos hasta donde sabemos. Es decir, yo no soy técnico en ese ámbito. Otra cosa que entiendo que sería lo oportuno es que, si tenéis esas dudas, las trasladéis antes de que haya una comisión, con tiempo, para que podamos hablar con la empresa que ha... Igual sí que igual lo habéis hecho, es decir, que no digo que nosotros seamos perfectos, podamos consultar con la empresa por qué se establece ese criterio y no otro. Y además es que recuerdo perfectamente haber comentado, oye, y en lugar de 2 semanas pueden ser 3, pueden ser 4, y que se descartó el criterio. Es decir, algún motivo, yo ya no recuerdo, pero eso estuvo encima de la mesa, y fue la propia empresa la que dijo que no era algo positivo alargarlo en el tiempo. Pero ya te digo, decir, en otras ocasiones, con tiempo antes de una comisión, se le consulta a la empresa y se os traslada la información. O sea, que creo que al menos a 3 preguntas he respondido. Beste norbaitek zeo zer? Con fecha 19 de septiembre, una vecina de la calle Sipiri hizo por registro una queja referente al parque de perros. Nosotros nos hicimos eco de esta queja en la pertinente comisión, y DBTU lo hizo en el pleno del 27 de septiembre. Esta semana en el buzón hemos vuelto a recibir una copia por registro de la queja de esta vecina, en la que se queja esta vez de no haber obtenido respuesta y solicita una entrevista con el alcalde. Lo que nuestro ruego es simplemente que, por favor, se atienda en la mayor brevedad posible la petición de esta vecina. Gracias. Se ha atendido, se le ha dado cita.